El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, en el capítulo 2 dice: todo hombre selecto aspira instintivamente a tener un castillo y un escondite propios, donde quedar redimido de la multitud, de los muchos, de la mayoría, donde tener derecho a olvidar, puesto que él es una excepción de ella, la regla hombre. La soledad es una necesidad del hombre con interioridad. Cuanto más contenido espiritual tenga, tanto más soledad requerirá para dar rienda suelta a lo suyo, que lo diferencia del resto, razón por la cual tiene que alejarse. Como también aseguró en otra obra, en la soledad, el individuo se devora a sí mismo, entre la multitud, los otros le devoran, ahora elige. En sociedad, las personas se usan mutuamente para entretenerse. Cada uno espera distraerse con la vida del otro y a su vez que éste apruebe la suya, evitando devorarse o reflexionar sobre sí mismo. Dice: elijan la soledad buena, la soledad libre, traviesa y ligera, la cual les otorga también derecho a continuar siendo buenos en algún sentido. Dice que hay que elegir la soledad buena porque también hay una que es mala, aquella que no sirve para hacerse mejor, sino peor. Por eso advirtió Epicuro que uno puede apartarse de la multitud, pero siempre que seas hombre virtuoso, hombre pacífico, hombre temperante. De otra forma debes ir con la turba para apartarte de ti mismo, pues yendo solo contigo andas demasiado cerca de un malvado. Es decir, hay que tener cierto nivel para ejercer la soledad, pues hay muchas personas que hacen un mal uso de ella, teniendo vicios inútiles o pasatiempos vulgares. Afirma: el estudio del hombre medio, un estudio prolongado, serio y en consecuencia mucho disfraz, mucha superación de sí mismo, mucha familiaridad, mucha mala compañía. Toda compañía es mala, excepto la de nuestros iguales. Esto constituye una parte necesaria de la biografía de todo filósofo. Tal vez la parte más desagradable, la más maloliente, la más abundante en desilusiones. Puesto que la vida del hombre promedio, del hombre corriente del montón, es decepcionante y lamentable, el estudio de esa vida ha de ser también triste y aborrecedor. Estudiar al hombre común y corriente es deprimente. Prosigue: mas si el filósofo tiene suerte, cual corresponde a un favorito del conocimiento, encontrará auténticos abreviadores y facilitadores de su tarea. Me refiero a los llamados cínicos, es decir, a aquellos que reconocen sencillamente en sí el animal, la vulgaridad, la regla, y al hacerlo tienen todavía el grado necesario de espiritualidad y prurito como para tener que hablar sobre sí y sobre sus iguales ante testigos. A veces se revuelcan incluso en libros como en su propio excremento. Sin duda, los cínicos encarnan a la vulgaridad hecha espiritualidad, es decir, sin ese don cínico no serían más que simples hombres vulgares, como los del montón. La diferencia es que ellos se atreven a reconocerse como lo que son, nada, mientras que el hombre corriente vulgar, materialista y superficial, se cree todo, o al menos alguien con algún valor e importancia. En efecto, hasta de los libros se burlaban, como cuando Diógenes dijo: eres un iluso si te interesas por los libros, pero desatiendes la práctica de la vida real. Esto ya viene de Sócrates, el propio Platón lo reconoció. Los libros son un mal, hoy está comprobado, pues lo que abundan son libros llenos de mentiras y embelecos. Continúa: el cinismo es la única forma en que las almas vulgares rozan lo que es honestidad, y el hombre superior tiene que abrir los oídos siempre que tropiece con un cinismo bastante grosero y sutil, y felicitarse todas las veces que, justo delante de él, alcen su voz el bufón carente de pudor o el sátiro científico. El cinismo es falta de vergüenza, de pudor. Uno puede ser desvergonzado a tenor de la verdad o por una mentira. El cínico corriente defiende una mentira y por ella miente descaradamente. El cínico de verdad, en cambio, el cínico bueno, es descarado en mostrar la verdad, a la cual exhibe sin asco. Asco digo porque eso es lo que siente la mayoría de la gente ante ella: miedo, repulsión. Luego dice: la voluntad no libre es mitología. En la vida real no hay más que voluntad fuerte y voluntad débil. Los unos no quieren renunciar a ningún precio a su responsabilidad, a la fe en sí mismos, al derecho personal a su mérito. Las razas vanidosas se encuentran en este lado. Los otros, a la inversa, no quieren salir responsables de nada, tener culpa de nada, y aspiran desde un autodesprecio íntimo a poder echar su carga sobre cualquier cosa. En efecto, en la época de Nietzsche pugnaban ambas concepciones. Tuvieron que enfrentarse a muerte medio siglo después, y venció una de ellas. El subhombre consolidado pudo detener al superhombre en gestación. Venció la voluntad llamada débil, en la cual el hombre se rinde ante lo peor de sí mismo, llamando a eso libertad, a su debilidad, entregándose a placeres groseros, a vicios y malas costumbres, sin ningún remordimiento, sin ninguna responsabilidad, sin conciencia.
Lo otro, la voluntad fuerte, hubiera sido un mundo estricto, inflexible, autoritario. Continúa. Los de voluntad débil, cuando escriben libros, suelen asumir hoy la defensa de los criminales. Una especie de compasión socialista es su disfraz más agradable. Y de hecho el fatalismo de los débiles de voluntad se embellece de modo sorprendente cuando sabe presentarse a sí mismo como la religión del sufrimiento humano. Ese es su buen gusto. La religión en este sentido, sobre todo la cristiana, sirve de refugio al cobarde, que quiere que le perdonen todo y echar toda la responsabilidad a Dios, sufrir como pobre víctima en vez de luchar a muerte por sus derechos. La defensa de los criminales, por otro lado, es la victoria de la voluntad débil. De ahí los derechos humanos, que no sirven más que para defender a ese subhombre, que por su voluntad flácida es propenso a cometer crímenes detestables. La pena de muerte para él sería demasiado. Hay que tenerle compasión. ¿Los poderosos saqueadores mundiales ejecutados? Eso jamás. El de voluntad paupérrima no podría condenarse a sí mismo. Luego dice: oh santa simplicidad, dentro de qué simplificación y falseamiento tan extraños vive el hombre. Imposible resulta dejar de maravillarse una vez que hemos acomodado nuestros ojos para ver tal prodigio. Cómo hemos vuelto luminoso y libre y fácil y simple todo lo que nos rodea. Cómo hemos sabido dar a nuestros sentidos un pase libre para todo lo superficial y a nuestro pensar un divino deseo de saltos y paralogismos traviesos. Cómo hemos sabido desde el principio mantener nuestra ignorancia a fin de disfrutar una libertad, una despreocupación, una imprevisión, una intrepidez, una jovialidad apenas comprensibles de la vida, a fin de disfrutar la vida. La ignorancia, la falta de reflexión y conciencia permite disfrutar la vida. La simplicidad racional, el facilismo intelectual, no es más que indigencia, nulidad mental, puesto que el intelecto no se limita a lo fácil y sencillo, ya que el pensamiento, la acción de pensar, es infinito. El hombre tiene la potencia intelectual, pero cuidado con desarrollarla, cuidado con perder la ignorancia, fuente de felicidad. Prosigue. A la ciencia hasta ahora le ha sido lícito levantarse únicamente sobre este fundamento de ignorancia, que ahora ya es firme y granítico. A la voluntad de saber solo le ha sido lícito levantarse sobre el fundamento de una voluntad mucho más fuerte, la voluntad de no saber, de incertidumbre, de no verdad. Acá y allá nos damos cuenta y nos reímos del hecho de que la mejor ciencia sea precisamente la que más quiere retenernos dentro de este mundo simplificado, completamente artificial, fingido, falseado. Porque ella ama, queriéndolo sin querer, el error, porque ella, la viviente, ama la vida. Esta vida actual es falsa, equivocada. No es que la gente ame no saber, sino que es lo más fácil, no esforzarse por saber, por aprender. Además, esto puede traer problemas de conciencia, la verdad. Es más cómodo adecuarse a la mentira. Esto es la santa simplicidad, no hacerse problemas y aceptar al mundo como es, falaz y errático, no pensar. Luego dice: con mayor frecuencia ocurre, como ya se ha insinuado, que la cabeza científica está asentada sobre un cuerpo de mono y un sutil entendimiento de excepción sobre un alma vulgar, entre médicos y fisiólogos de la moral sobre todo, un caso nada raro. En efecto, hay muchos casos de personas con mucha inteligencia o con un gran cerebro, pero con un alma pequeña, y es que tener un gran intelecto no garantiza tener un alma grande. El genio suele tener ambas, mas para ser virtuoso solo basta con cultivar el alma. Sentenció Aristóteles que, para la posesión de las virtudes, los conocimientos tienen poca o ninguna importancia. Se trata, pues, de acción. Los actos ennoblecen al alma y la engrandecen. En cuanto a los muy inteligentes sin alma, los malvados suelen ser de esa calaña. Sigue. Y allí, donde sin amargura, sino más bien despreocupadamente, hable alguien del hombre como de un vientre con dos necesidades y una cabeza con una sola. En todos los sitios donde alguien no vea, busque ni quiera ver nunca más que hambre, apetito sexual y vanidad, como si estos fuesen los únicos y auténticos resortes de las acciones humanas. En suma, allí donde se hable mal, y no solo perversamente del hombre, el amante del conocimiento debe escuchar sutil y diligentemente, debe tener sus oídos en todos aquellos lugares en que se hable sin indignación. La miseria del hombre se reduce a esas tres necesidades: comer por la cabeza y defecar, orinar y tener sexo por el vientre, pues esto lo hace pender del cuerpo, de la materia, y quien remita su vida a esas cosas, a comer y a tener relaciones sexuales, sería como el animal irracional, que se mueve según sus apetitos, que no tiene espíritu, menos cerebro, sino solo deseos. El hombre es más que eso. Dice luego:
Qué venenosos, qué arteros, qué malos hace a los hombres toda guerra prolongada, que no se puede llevar a cabo utilizando abiertamente la fuerza. Qué personales hace a los hombres un temor prolongado, un tener fijos los ojos largo tiempo en posibles enemigos. Estos expulsados de la sociedad, estos perseguidos durante mucho tiempo, hostigados de manera perversa, también los eremitas a la fuerza, los Spinoza o los Giordano Bruno, acaban siempre convirtiéndose, aunque sea bajo la mascarada más espiritual, y tal vez sin que ellos mismos lo sepan, en refinados, rencorosos y envenenadores. Esto suele suceder con algunos de los que son censurados o condenados por la sociedad o el Estado. Aunque los destierren o los prohíban, sus ideas siguen vivas, solo que de manera reservada y oculta. Aunque los maten, como sucedió con Bruno, con Sócrates o incluso con Jesús, sus doctrinas no mueren, sino que al contrario se hacen más fuertes. Aquí se cumple cabalmente ese pasaje que dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Las almas de esos genios son inmortales. Sus ideas o su veneno, como dice Nietzsche, que seguramente admitiría a Jesús como uno de esos envenenadores, terminan siendo mártires, pues cuando los crucifican, ya sea en sentido figurado o literal, estos prohombres, aunque estén prohibidos, no ellos, claro, que en este tiempo ya fueron aceptados, sino otros que todavía siguen siendo censurados en todos los medios, y hasta hay cárcel por estar de acuerdo. Aunque estén prohibidos, la guerra contra ellos continúa, pero de manera silenciosa, velada, disimulada. Pues el mundo de hoy, a diferencia del de antaño, pretende mostrarse como un mundo de libertad, hipócritamente, falsamente.